Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Vargas Rodríguez y soy estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Bogotá. Actualmente me encuentro cursando la materia de Derecho Administrativo bajo la guía del doctor Andrés Giovanni Pardo Carvajal. La primera pregunta que suscita el caso José Mamato y Peter Falcioni es: ¿el acto de notificación de la resolución número 201 del 4 de julio de 2024 se surtió conforme a la ley? ¿Sí o no y por qué? Según el artículo 67 del CEPACA, establece claramente que la notificación personal es el método general para comunicar decisiones administrativas que ponen fin a un procedimiento. Si bien el artículo admite la notificación electrónica como un modo, esta requiere de consentimiento expreso del interesado y es más común en procedimientos masivos. En el caso de José Mato no existe consentimiento expreso, ya que Mato indicó su apartamento como dirección para recibir correspondencia, lo que evidencia su intención de ser notificado de manera tradicional. Por lo tanto, notificar a José Mamato por medios electrónicos sin su consentimiento expreso y en un procedimiento que no se ajusta a las excepciones establecidas en el artículo 67, se ha incumplido el requisito legal de notificación personal. Respecto a Peter Fashion y la notificación por correo electrónico, podría considerarse válida ya que éste había dado su consentimiento previo para ser notificado por este medio. La segunda pregunta es: ¿la decisión de rechazo mediante la resolución número 155 del 2024 estuvo de acuerdo con la ley? ¿Sí o no y por qué? Para dar respuesta a esa pregunta es necesario analizar los siguientes elementos. El primer elemento de ellos es la fecha de notificación, ya que el acto administrativo objeto de impugnación fue notificado a Víctor Falcioni el 20 de agosto del 2024. El segundo es la fecha de interposición del recurso. Falcioni interpuso el recurso de apelación el 3 de septiembre del 2024. Y tercero es el plazo para interponer el recurso, el cual el artículo 76 de CEPACA establece un plazo de 10 días calendarios contados a partir de la fecha de notificación personal. Dado lo anterior, pues el plazo comenzó a correr el 21 de agosto del 2024, es decir, el día siguiente de la notificación. Sumando 10 días calendario, el plazo vencía el 31 de agosto del 2024. Dado que Víctor Falcioni interpuso el recurso de apelación el 3 de septiembre del 2024, superando el plazo establecido por el artículo 76 de CEPACA, el cual dicta que los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escritos en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella, o la notificación por aviso o al vencimiento de término de publicación, según el caso. La decisión del director general de transporte de rechazar el recurso contenida en la resolución número 155 del 2024 fue conforme a la ley. El artículo 77 de CEPACA es claro al establecer un plazo perentorio para la interposición de recursos de reposición y apelación. Este plazo es de suma importancia para garantizar la seguridad jurídica y la celeridad de los procedimientos administrativos. La tercera pregunta que suscita el caso es: ¿el rechazo de la solicitud de revocatoria directa que interpuso Falcioni está conforme a la ley? ¿Sí o no y por qué? Para dar respuesta pues, a este caso, tenemos que decir que la revocación directa de actos administrativos está regulada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del CEPACA, específicamente en los artículos 93 y 94. Para determinar si el rechazo de la solicitud de revocatoria directa presentada por Falcioni está conforme a la ley, es necesario considerar varios aspectos claves. Según el artículo 93 de CEPACA, los actos administrativos pueden ser revocados en los siguientes casos. En primer caso es la oposición a la Constitución, a la ley. El segundo es la inconformidad con el interés público social. Y el tercero, si se causa con ellos un agravio injustificado a una persona. Sin embargo, el artículo 94 establece que la revocación directa a la solicitud de parte no procederá por la causal de la oposición a la Constitución o a la ley si el peticionario ha interpuesto recursos contra el acto administrativo, como es el caso de Falcioni. Falcioni interpuso un recurso de apelación contra la resolución número 201 del 4 de julio de 2024, pero no presentó el recurso de reposición que también era procedente. Esto es crucial porque, de acuerdo con el artículo 94, al haber interpuesto un recurso de apelación, no puede solicitar la revocación directa por la causal de oposición a la ley. Por lo tanto, el rechazo de la solicitud de revocatoria directa que interpuso Falcioni está conforme a la ley. Eso se debe a que, al haber interpuesto el recurso de apelación, no pueda alegar la causal de oposición a la Constitución o a la ley para solicitar la revocación directa de la resolución número 201. La normativa establece claramente eh, que en tales circunstancias la revocación directa no es procedente, lo que justifica la decisión del ministro del Transporte de rechazar su solicitud. La cuarta pregunta es: ¿la resolución número 201 del 4 de julio de 2024 ya se encuentra firme, sí o no y por qué?
Para determinar si la resolución número 201 del 4 de julio de 2024 se encuentra firme, es necesario analizar la situación de cada uno de los interesados y los recursos interpuestos. A la luz de lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo CEPACA, primero tenemos que analizar la postura de José Mamato, el cual, en primer lugar, interpuso el recurso de reposición y el subsidio de apelación el 30 de agosto de 2024. A la fecha de consulta, el 14 del 2024, no recibió notificación expresa sobre la resolución de esos recursos, lo cual nos lleva a la conclusión de que, de acuerdo con el artículo 87 de CEPACA, transcurridos 2 meses sin que se haya notificado decisión expresa sobre los recursos, se entenderá que la decisión es negativa. En este caso, al no haberse notificado decisión alguna sobre los recursos interpuestos por Mato, se configura el silencio administrativo negativo. Por lo tanto, se puede considerar que el recurso de reposición ha sido negado y que la resolución número 201 se encuentra firme respecto de él. Por el lado de Peter Falcioni, tenemos que él interpuso un recurso de apelación el 3 de septiembre del 2024, el cual fue rechazado mediante la resolución número 155 del 2024. Posteriormente interpuso otros recursos, el de queja y revocatoria directa, los cuales fueron rechazados. Como conclusión, tenemos que el recurso de apelación principal interpuesto por Falcioni ya fue resuelto de forma negativa. Los recursos posteriores no modifican el estado de la resolución inicial, por lo tanto, respecto a Falcioni, la resolución también se encuentra en firme. Conclusión general tenemos pues de que en efecto sí, la resolución número 201 del 4 de julio del 2024 se encuentra en firme tanto para José Mamato como para Peter Falcioni. Esto, pues, básicamente lo justificamos, pues, número uno, en Mato se ha configurado el silencio administrativo negativo respecto a los recursos interpuestos por él, y por el lado de Falcioni, los recursos interpuestos por él han sido resueltos de forma negativa y ninguno de ellos ha logrado modificar la situación jurídica de la resolución inicial. Por último, tenemos la pregunta que nos indica cuál es su posición frente a si operó o no el silencio administrativo. Pues dado de la mano con el anterior punto, tenemos que analizar algunos hechos relevantes. El primero de ellos es la interposición de recursos. Mato, a través de su abogado, interpuso recursos de reposición de apelación de subsidio el 30 de agosto del 2024. Plazo para resolver, nos indica el artículo 86 del CEPACA, que establece un plazo de 2 meses para resolver los recursos de reposición y apelación. Y pues ya han transcurrido más de 2 meses de la interposición de los recursos y no se ha notificado decisión expresa. Entonces, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 del CEPACA, transcurrió el plazo de 2 meses sin que se haya notificado decisión expresa sobre los recursos de reposición o apelación, se entenderá que la decisión es negativa. Dicho esto, dado que han transcurrido más de 2 meses desde la interposición de los recursos de reposición y apelación interpuestos por Mato y no se ha notificado decisión expresa al respecto, se puede concluir que ha operado el silencio administrativo negativo. Tenemos consecuencias del silencio administrativo negativo, que son pues, una decisión presunta. Se presume que la autoridad resuelve negar los recursos interpuestos por Mato y, como efectos jurídicos, la resolución impugnada número 201 del 4 de julio de 2024 queda en conformidad y se considera ejecutoriada. Las vías de impugnación, pues Mato puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativo para impugnar la decisión. La falta de respuesta de la autoridad administrativa ante los recursos interpuestos por Mato ha generado el efecto del silencio administrativo negativo, lo cual implica la confirmación presunta de la resolución impugnada. Sin embargo, esto no agota las vías de impugnación de Mato, quien puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para defender sus derechos. Muchas gracias y espero se encuentre muy bien, profesor. Feliz noche.